Hay momentos en los que el mundo entero se detiene, en los que la historia no se lee, sino que se escucha, en el sonido de una campana, en el murmullo de una multitud, en el eco de una frase en latín que rompe el silencio del Vaticano. Habemus Papam. El 8 de mayo de 2025 no fue solo un día más. Fue el amanecer de una nueva era para la Iglesia Católica. La elección del nuevo Papa no solo marcó un cambio de liderazgo, marcó un cambio de dirección, de sensibilidad, de mundo. Este no es un documental sobre religión. Es una historia sobre humanidad, sobre decisiones que atraviesan continentes, sobre silencios que dicen más que las palabras, y sobre un hombre que jamás imaginó llegar a este lugar. Este es el camino que llevó a Robert Francis Prevost a convertirse en el Papa León XIV. 8 de mayo, Roma, Plaza de San Pedro. El cielo parecía pesado, como si supiera que lo que estaba por pasar cambiaría el curso de la historia. No llovía, pero el aire tenía esa humedad espesa que anuncia que algo grande se aproxima. Miles de personas miraban hacia una chimenea diminuta, una que había marcado momentos clave de la humanidad. Una chimenea que no se usa todos los días, que no huele a casa sino a decisión, que no calienta sino que marca. En medio del murmullo de rezos y apuestas, de cámaras y lágrimas contenidas, ocurrió. Un humo blanco, tan blanco que dolía, tan simbólico que dolía más, y el mundo contuvo el aliento. Porque ese humo no solo anunciaba que se había tomado una decisión, sino que un hombre estaba por recibir la carga espiritual más pesada del planeta. Unos minutos después, la puerta del balcón central de la Basílica de San Pedro se abrió. Un cardenal se asomó, y con voz temblorosa y solemne pronunció las palabras que millones esperaban. Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Tenemos papa. Robert Francis Prevost, estadounidense, de los suburbios de Chicago. Un número que nadie tenía en sus quinielas. Un hombre que no era el favorito, pero que era necesario. Para entender quién es León el XIV, hay que olvidar por un momento el título de papa. Porque antes de la sotana blanca, antes del anillo del pescador, antes de los protocolos, hubo un niño. Uno normal. Uno que iba a misa, sí, pero también uno que jugaba con sus amigos en el patio trasero de su casa en Oak Lawn, Illinois. Robert Francis nació el 14 de septiembre de 1955. Era hijo de padres católicos, trabajadores, y con una sensibilidad especial por el servicio a los demás. Su madre, de ascendencia española, sembró en él el amor por la lengua castellana y por la cultura latina. Su padre, de origen francés, le heredó la serenidad, la disciplina y el silencio. Ese silencio con el que años más tarde iba a escuchar los susurros de Dios en los momentos más inesperados. En su adolescencia, Robert no se imaginaba como sacerdote. Era bueno para las matemáticas, pensaba estudiar ingeniería, pero algo dentro de él, algo pequeño pero insistente, lo empujaba hacia otra cosa. Y como suele pasar con las verdaderas vocaciones, no vino como un rayo, sino como una gota, lenta, persistente, tranquila. Se unió a la Orden de San Agustín. Allí, entre libros, oración y comunidad, descubrió que su lugar no estaba en los esquemas ni en las fórmulas, sino en las personas. Eligió servir, pero servir no en un despacho, sino en los márgenes, no en el centro del poder, sino en las periferias del mundo. Así fue como, a los 30 y tantos años, tomó la decisión que cambiaría su vida, irse a Perú. Un pastor en tierras lejanas. Cuando llegó a Perú, no lo esperaban aplausos ni cámaras. Lo esperaban caminos de tierra, comunidades olvidadas y una iglesia que no hablaba en latín, sino en quechua, en gestos, en miradas. Robert Prevost no llegó como un salvador, llegó como un servidor. Caminó los cerros de Chiclayo, saludó a los campesinos por su nombre, comió lo que le ofrecían, durmió en los lugares más humildes y aprendió a amar desde la raíz. Allí, entre la pobreza y la esperanza, forjó su identidad espiritual. Había algo en su mirada que lo diferenciaba. No era la mirada del que quiere imponer, sino del que quiere entender. Y para entender a alguien, uno tiene que sentarse donde esa persona se sienta, mirar desde donde mira, sufrir lo que sufre. Por eso, cuando lo nombraron obispo de Chiclayo en el año 2005, su gente no lo vio como una autoridad, sino como un hermano mayor. Dicen que en los pueblos la gente no olvida, y en Perú nadie ha olvidado que hubo un obispo que no se cansaba, que escuchaba hasta a los que no sabían hablar, que no usaba el púlpito para juzgar, sino para abrazar. El llamado a Roma. Volver a Roma no fue fácil, porque cuando uno ha estado cerca del dolor real, del hambre real, de la vida real, es difícil acostumbrarse a los mármoles y los relojes que marcan los horarios sagrados del Vaticano. Pero Prevost sabía que su vocación no era para estar cómodo, sino para estar donde se le necesitara.
y Roma lo necesitaba. En 2023, el Papa Francisco lo llamó a servir como prefecto del dicasterio para los obispos. Un cargo silencioso pero decisivo. Desde esa oficina se eligen a los obispos de todo el mundo. Y no se elige por currículum, se elige por corazón. Prevost lo sabía, y por eso dedicaba horas a conocer la historia de cada candidato. Se preguntaba no qué habían hecho, sino para quién lo habían hecho, y sobre todo, ¿por qué? En esos pasillos del Vaticano, su humildad comenzó a destacar. Y cuando el Papa Francisco comenzó a mostrar señales de fragilidad, muchos empezaron a mirarlo a él, no como sucesor, sino como brújula, porque hay líderes que mandan y hay líderes que guían. Prevost era de los segundos. El cónclave que lo cambió todo. El 21 de abril de 2025, el mundo despertó con la noticia de que el Papa Francisco había fallecido en paz, rodeado de los suyos. En los días siguientes, los cardenales comenzaron a llegar a Roma. Era un momento delicado. La Iglesia atravesaba una de las épocas más complejas de su historia. Escándalos sin resolver, abandono masivo de fieles, tensiones ideológicas entre conservadores y progresistas, y una generación de jóvenes que ya no encontraba en la fe una respuesta a sus preguntas. El cónclave inició el 6 de mayo. Se encerraron en la Capilla Sixtina. Allí, bajo los frescos de Miguel Ángel, se mezclaban oraciones con silencios tensos, miradas con suspiros. La primera votación no arrojó un nombre claro, tampoco la segunda, pero en la tercera el nombre de Robert Francis Prevost comenzó a repetirse. No como una estrategia, sino como una intuición, como un susurro que venía del alma. Y en la cuarta votación fue claro. León XIV. No por ambición, no por cálculo, sino por vocación. Y cuando aceptó, sus palabras no fueron grandiosas. No citó a los grandes teólogos. Solo dijo, solo soy un servidor, dispuesto a seguir sirviendo. La imagen dio la vuelta al mundo. Un hombre vestido de blanco, con rostro sereno y ojos llenos de humildad, salió al balcón central de la Basílica de San Pedro. Miles de personas lo miraban. Millones más lo seguían por televisión, por redes, por fe o por simple curiosidad. Y entonces habló. Pero no dio un discurso político, ni recitó fórmulas religiosas. Dijo en italiano, Fratelli e sorelle, la pace sia con tutti voi. Hermanos y hermanas, la paz sea con todos ustedes. Luego, en español, a todos mis hermanos de América Latina, les digo con todo mi corazón, estoy aquí para servir, no para reinar, para acompañar, no para juzgar, para aprender con ustedes y caminar juntos. El silencio que siguió fue profundo. La gente no lloraba porque entendía todo, lloraba porque sentía todo, y cuando dio su primera bendición Urbi et Orbi, no la dio desde el poder, sino desde el corazón. Un corazón que había aprendido a amar en los cerros del Perú, en los pasillos del Vaticano y en las oraciones en silencio. Capítulo 8. La reacción del mundo. La noticia fue tendencia global en cuestión de minutos. El primer papa estadounidense, titulaban los medios. Un nuevo león para tiempos difíciles, decían otros. En América Latina, las comunidades que alguna vez lo recibieron con pan y café lloraban de emoción. En Estados Unidos, la noticia se vivía como una mezcla de orgullo, incredulidad y esperanza. Pero más allá de las etiquetas y los titulares, algo era evidente. La elección de León XIV tocaba fibras distintas. No era un papa mediático, no era carismático en el sentido televisivo, pero tenía algo que escasea: coherencia. Coherencia entre lo que dice y lo que hace. Coherencia entre lo que cree y lo que vive. En las redes surgieron memes, claro, pero también surgieron preguntas profundas. Gente que no iba a misa hace años comenzaba a preguntarse, ¿y si este papa sí tiene algo que decirme? Porque, en el fondo, todos estamos buscando eso. Alguien que no nos hable desde arriba, sino desde al lado. Y León XIV, desde el primer momento, dejó claro que no venía a subirse al trono, sino a bajarse al pueblo. Un mundo que cambia. Una iglesia que despierta. El mundo de 2025 no es el mismo mundo en el que Juan Pablo II fue elegido, ni siquiera el que recibió a Francisco hace poco más de una década. Hoy la gente cuestiona. Hoy se confronta. Hoy se exige. Y también se desconecta. La iglesia ya no tiene garantizada la atención, ni la obediencia ciega, ni el respeto automático. Y eso lo sabe León XIV. Por eso su primer gran desafío no es teológico, es emocional. Volver a conectar. Con los jóvenes que se fueron, con las mujeres que se sienten ignoradas, con las víctimas que aún no han encontrado justicia, con los migrantes, los olvidados, los que creen en Dios pero ya no en la institución. León XIV no llegó con un plan de 10 puntos ni con frases de marketing, llegó con una escucha radical, porque sabe que antes de predicar hay que comprender.
y antes de reformar estructuras, hay que sanar heridas. Entre luces y sombras, los desafíos del nuevo pontífice. Ser papa en este siglo no es lo que era antes. Hoy, las decisiones se viralizan en segundos. Hoy, cualquier gesto, un saludo, una palabra mal interpretada, un silencio, puede desatar un terremoto mediático. Y León XIV no es ajeno a eso. Sabe que está rodeado de una curia compleja, de fuerzas internas que no siempre desean el cambio. Sabe que hay quienes lo ven con recelo por venir de fuera, por no ser europeo, por no responder a ninguna ala eclesial. Pero no le interesa quedar bien, le interesa hacer bien. Uno de sus primeros compromisos fue anunciar una auditoría profunda de los bienes del Vaticano, no como castigo, sino como señal. La casa de Dios debe ser también casa de transparencia. También ha iniciado conversaciones sobre el papel de las mujeres dentro de la Iglesia, no con discursos vacíos, sino con mesas de trabajo reales. Ha pedido a teólogos, teólogas, líderes laicos y religiosas que lo acompañen en una reflexión colectiva sobre el futuro. En sus palabras, la Iglesia no es una fortaleza que resiste al mundo, es una carpa que acoge, y si hay alguien que no se siente parte, es porque algo estamos haciendo mal. Dios no elige a los preparados, sino que prepara a los elegidos. León XIV. Sigue caminando por los jardines del Vaticano al amanecer. Sigue escribiendo a mano. Sigue preguntando por su gente en América Latina. Porque detrás del pontífice sigue estando Robert, el hombre, el pastor, el hermano. El rugido de un león manso. León XIV no grita, no necesita hacerlo. Ha dicho que la Iglesia del futuro debe ser menos vertical y más circular. Que el Papa no debe ser una figura lejana, sino un referente cercano. Ha recordado al mundo que el cristianismo no se trata de tener razón, sino de tener compasión. Porque el mundo ya está cansado de guerras ideológicas. Lo que necesita es paz interior. Y eso solo puede ofrecerlo a alguien que no tenga miedo de mostrarse humano. Cuando uno piensa en la historia de los papas, imagina columnas, retratos, anillos dorados, pero la historia de León XIV comienza distinto. Comienza con unas botas polvorientas en Perú, con un cuarto sin lujos en Roma. El mundo no necesita un superhombre vestido de blanco. Necesita un ser humano que, incluso con dudas, esté dispuesto a amar radicalmente. Que si Dios existe, habita en los gestos, en la paciencia de un abrazo, en el valor de pedir perdón, en la fuerza de mirar al otro como un igual. ¿Qué piensas de que el nuevo Papa sea estadounidense y haya servido tantos años en Perú? ¿Crees que una figura como León XIV puede reconectar a los jóvenes con la espiritualidad? ¿Qué esperas de esta nueva etapa para la Iglesia? ¿Cuál fue la frase que más te llegó? Escríbela en los comentarios. ¿Sientes que necesitamos más líderes como él en el mundo?